Vamos a hablar de un tema muy importante que también ha estado en la agenda noticiosa en los últimos días. Tiene que ver con las labores de la Fiscalía y del Ministerio Público, Lucho. Bueno, son casos que la verdad nos han llamado la atención, que nos tienen muy preocupados, pero hoy día vamos a entender materias judiciales y para eso hemos invitado al fiscal adjunto de la Florida y vocero de la Asociación Nacional de Fiscales, don Jorge Vitar, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Hay muchas preguntas, hay una situación compleja a nivel judicial. Y para eso yo quisiera partir preguntándole ¿qué es lo más complejo de esta situación judicial? Porque en definitiva han habido muchos detenidos, hay muchas cosas que resolver en distintos ámbitos, básicamente desde la violencia y los detenidos. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y poder responder todas las preguntas que ustedes tengan respecto a este importante tema y a la función que nosotros desempeñamos. Como hemos dicho en distintos medios durante estos días, la verdad es que la sobrecarga de trabajo a la cual el sistema ha sido, digamos, puesto en estos días es verdaderamente excesiva, diríamos nosotros. Para que tengan una referencia, la cantidad de detenidos ha subido alrededor de un 70%, de acuerdo a las estadísticas que distintas instituciones han podido dar, ¿no es cierto? Los delitos de robo en lugar no habitado, que son los que comúnmente se denominan saqueo, ha tenido un 183% de aumento. Y a partir de eso entonces se podrá comprender la sobreexigencia a la que estamos sometidos, ¿no es cierto? Siendo el mismo número de fiscales, con policías que están en distintos frentes, ¿no es cierto? Están en la prevención delictual, pero también están en lo que es la investigación. En consecuencia, para nosotros ha sido complicado. Y en ese sentido también nosotros hacemos... Diana, ¿puedo poner brevemente en contexto lo que estamos viendo, que son parte de los titulares de la última semana? Efectivamente, el sistema ha sido puesto a prueba en términos de administración de justicia y persecución del delito e investigación por parte de las policías, producto, evidentemente, del aumento de situaciones en calle. Pero esta semana, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, deslizó una crítica abiertamente al Ministerio Público, señalando que faltaba de alguna manera más colaboración de parte del Ministerio o mayor diligencia. No recuerdo exactamente sus palabras, discúlpenme, pero era una crítica que recogió el fiscal nacional diciendo, bueno, nosotros estamos tratando de hacer nuestro trabajo, pero esta crisis no es una crisis de administración de justicia ni una crisis investigativa, sino que es política y es social. Por lo tanto, no apunten al Ministerio Público como parte, digamos, del problema. Y ahí se genera este roce. Ahora, los fiscales regionales, toda la red de fiscales a lo largo del país ha solidarizado con el fiscal nacional diciendo sí, efectivamente nosotros, Ministerio Público, estamos intentando hacer lo que podemos, pero este es un tema netamente que radica en el gobierno. Eso es más o menos lo de la semana. Sí. ¿Y cómo se tomaron ustedes esta crítica, como dice el José? También la vocera de gobierno, de alguna manera, sí, dijo la siguiente frase, que ellos demuestren que están haciendo bien su pega, un poco a raíz de este mismo tema. Usted dice que están sobrepasados, y es cierto, cómo no están sobrepasados, pero finalmente hay una sensación, y hablo por la ciudadanía, de que tal vez no están quedando lo suficientemente las personas suficientemente en prisión preventiva. Es decir, que las personas que hacen delitos salen libres al momento. Esa es la crítica mayor. ¿Usted así lo siente? Fundamentalmente los saqueadores. A ver, respecto de la crítica que han deslizado, digamos, algunas autoridades de gobierno, nosotros como asociación de fiscales la estimamos tremendamente injusta, fundamentalmente por lo que hemos dicho. Porque desde el estallido de este movimiento social, nosotros hemos trabajado de manera silenciosa, de manera responsable, literalmente de sol a sol, con fiscales que hacen largamente turnos de más de 40 horas sin dormir. Y eso nosotros lo entendemos que es parte de nuestro trabajo. En consecuencia, nunca tampoco salimos a los medios a exponer este tema. Pero que se nos acuse derechamente de no hacer nuestro trabajo, ¿no es cierto?, de no estar cumpliendo con nuestras funciones, la verdad es que nos parece tremendamente injusto. Y en ese sentido, nosotros como asociación también apoyamos evidentemente los dichos del fiscal nacional, que no se caracteriza, ¿no es cierto?, por exponer sus puntos de vista de manera tan fuerte en la prensa, pero tiendo a pensar yo que fue un poco por eso.
Porque en definitiva nosotros como institución la verdad es que nos hemos llevado el peso de esta crisis en términos judiciales, en ¿Ustedes términos... sienten que se han llevado el peso? Sí, absolutamente. Y frente a lo que decía Diana, porque es cierto, claro, yo entiendo que hay una legislación, que también hay que analizar caso a caso, ver si, por ejemplo, una persona que es sorprendida saqueando tiene o no reprochable conducta, si se puede aplicar algún tipo de reducción en su futura condena o alguna medida precautoria que finalmente se desecha. ¿Ustedes sienten que en esa faceta, donde no es todo responsabilidad suya, porque lo decía un juez, en la calidad de la prueba, los fiscales han hecho bien su trabajo, no se sienten tan responsables de que finalmente ocurra lo que dice Diana, de que la gran mayoría termine sin prisión preventiva? A ver, respecto al tema de la prisión preventiva, la verdad es que generalmente cuando sale este tema a la palestra hay datos que parece importante destacar. Dentro de los países que integran la OCDE, de acuerdo a un estudio hecho hace algunos años, Chile ocupa el segundo lugar detrás de Estados Unidos en términos de el país que tiene más personas encarceladas en prisión preventiva fundamentalmente. Eso habla en definitiva de la labor que se hace en Chile para efectos de perseguir los delitos, de pedir prisiones preventivas y que se concedan. Una estadística habla de que alrededor del 80-90% de las prisiones preventivas se conceden. Eso quiere decir que en 80-90%. Y eso habla de un buen trabajo policial, de un buen trabajo del Ministerio Público al momento de exponer los casos. Ahora bien, si la pretensión es que todas las personas que llegan a una audiencia queden en prisión preventiva, la verdad, eso ya apunta a un tema más bien de comprensión del sistema y que lamentablemente puede ser utilizado en determinadas situaciones como estas para efectos de elaborar un discurso de crítica que no nos parece justificado para nada. Yo tengo ahí un punto, porque en realidad yo creo que es entendible. Yo creo que este aumento de todos los delitos ha sido un colapso para todos. Me imagino que esto también ha tenido repercusión en gendarmería. Cuando usted habla que estamos en segundo lugar, gente detenida no en las mejores condiciones por lo demás. Así es. Pero ¿a quién le corresponde, por ejemplo, reforzar desde el sistema judicial lo que ustedes hoy día llaman estar sobrepasados? Porque me imagino que este aumento de gente que está enfrentando a la justicia, ustedes no van a dar abasto. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda reforzar a través del sistema judicial los fiscales para no tener, por ejemplo, que tomar decisiones o apresuradas o que sean mal vistas por la gente? Bueno, nosotros, a ver, en ese sentido, no aprovechamos esta instancia ni este periodo de crisis para efecto de salir con demandas en términos de mayores recursos, digamos. Ni de mayores refuerzos, como tú dices, sino que derechamente comprender la función que nosotros cumplimos, entender cómo se está realizando. Hay que entender que las audiencias de control de detención, que se llaman, se realizan antes de las 24 horas, que en realidad son alrededor de 12 horas. Pero perdón si lo pudiera interrumpir, Sí. Cuando usted dice no vamos a aprovechar esta situación para hacer demandas. Sí. Pero esas demandas son reales y son necesarias. Ilegítimas. Ilegítimas. O sea, en concreto, si están trabajando tantas horas, ¿cuántos casos ve usted, fiscal? A ver, yo respecto de saqueos, que no es mi especialidad, en la Fiscalía de la Florida debo tener alrededor de 20 casos, que no son mi especialidad, insisto. Casos en los cuales en la mayoría de ellos hay numerosas personas detenidas, alrededor de 20, 30 personas detenidas, muchas de ellas en prisión preventiva. Lo que ha pasado ¿Cuánto tiempo le toma esos 20 casos? Bueno, en esos 20 casos lo que ha habido es un trabajo detrás, es decir, cuando llegan a mi escritorio ya hubo un trabajo detrás desde el 18 de octubre, que tuvo que ver con detención de personas, ¿no es cierto?, con elaboración de partes policiales, con estudio de los antecedentes en relación con los antecedentes de cada una de las personas detenidas, una audiencia de control de detención que se extendieron, digamos, hasta altas horas de la noche. Perdón, acuciosa, por lo tanto, no todo lo puede hacer solo. ¿Con cuánta gente trabaja usted para revisar, centrémonos en esos 20 casos? Bueno, dentro de las unidades de la Fiscalía, digamos, son muy variadas. En el caso mío, que digamos, trabajo en una unidad de tramitación masiva, no son muchas las personas que apoyan eso, y en consecuencia nosotros tenemos que recurrir a las policías para efecto de la recopilación de antecedentes. Ahora, y por eso fiscal, explicaba antes, las policías están aquí en dos frentes, y en consecuencia uno le pide, ¿no es cierto?, reforzamiento a la investigación, porque esos casos tienen que ser llevados a juicio, pero además tienen un frente muy amplio que tiene que ver con la prevención, con el orden digamos, y en las público. calles Uno todo el día, entiende que en el efectivamente. caso de los saqueos, en el caso de manifestaciones que se han salido de control, evidentemente hay dificultades investigativas
que cualquiera de nosotros podría entender sin ser fiscal, digamos, que efectivamente están con el rostro cubierto, que no hay suficiente capacidad para determinar la responsabilidad de cada una de las personas que está sacando un supermercado en el marco de que son turbas de personas. Pero hay un caso en donde la ciudadanía realmente merece una respuesta, yo siento, con más celeridad, que es el tema de lo que ocurrió el 18 de octubre en las estaciones de metro. Porque efectivamente ahí hay delitos muy particulares, con un modo operandi muy particular, y no ha habido novedades sustantivas aparte de dos personas que han sido sindicadas como responsables, pero que todavía tampoco hay muchos antecedentes. Yo pongo otro ejemplo en América Latina, donde han habido hechos de violencia, en el caso boliviano, por ejemplo, ante la salida del expresidente Evo Morales, y ya hubo, digamos, la Fiscalía Boliviana entregó hace 2 semanas todo un organigrama de cómo fueron los ataques, en fin. Acá todavía no tenemos novedades de ningún tipo, no sabemos... Hay solo 3 personas imputadas. Entiendo que 2 o 3, pero no no hay ni una hipótesis tampoco si hay una organización, si esto fue simultáneo, si esto fue planeado, si fue espontáneo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles han sido las reales dificultades para tener mayores, digamos, conclusiones respecto a lo que pasó? Porque ahí parte todo, digamos, queremos saber qué pasó en el metro el 18 de octubre y ya han pasado 50 días. Bueno, sí, eso tiene que ver un poco con lo que yo decía al principio, en términos de la forma en que el Ministerio Público desarrolla su función, en términos de quedar a cargo, en este caso, de un fiscal que tiene especializadamente esos casos, y trabajar, digamos, investigativamente en silencio, con el nivel de reserva, digamos, que estos casos ameritan, para efecto de la acumulación de antecedentes. Como tú dices, es un caso, yo diría, paradigmático dentro de lo que es la delincuencia, digamos, claro que sí, violenta en Chile, sin ningún parangón, digamos, desde a lo menos unos 20, 30 años atrás. Y en ese sentido, yo diría que hay que tener confianza. El fiscal Héctor Barros ha hecho una declaración que sale en los medios hoy día, en un diario, digamos, respecto de que hay numerosa evidencia que se está, digamos, procesando, ¿no es cierto? Que muchas cámaras, qué sé yo, registros que se han obtenido. Y él hace precisamente un poco este llamado, de que efectivamente va a haber novedades positivas, las investigaciones van a llegar a buen puerto y estas personas, en definitiva, van a... ¿Se está avanzando en esa materia? Yo diría que efectivamente se está avanzando de manera, insisto, con la debida reserva que estos casos tienen, porque ustedes comprenderán que si en la prensa se estuviera, digamos, permanentemente estableciendo cuáles son los antecedentes... Lo entendemos, por supuesto que lo entendemos, que está bien que trabaje en silencio, que no se filtren, digamos, los hallazgos que han tenido en la investigación, pero de todas maneras, y quiero recalcar las palabras del José, es extraño para la ciudadanía completa que cuando han sido episodios tan generalizados, 78 estaciones de metro, en un lapso de 48 horas y ya han pasado 50 días, solo hayan 2 o 3 imputados, de los cuales uno es un joven de 20 años, el otro es un profesor, y uno tiende a pensar que esto es una organización mayor. Entonces, ahí genera un poco de incertidumbre en la ciudadanía. Yo entiendo que tienen que trabajar en silencio, por supuesto que sí, pero a uno le gustaría ver los resultados más pronto. Bueno, efectivamente, como ustedes dicen, respecto a ataques a otras estaciones de metro, o por ejemplo lo que pasó en la intermodal de La Cisterna, hay personas identificadas, y respecto por decirlo, el gran hecho, digamos, por decirlo así, que fue el día 18 de octubre, efectivamente hay avances. Y en ese sentido yo diría que digamos que lo que ha dicho el fiscal Barros sirve mucho en términos de que se pueda tener efectivamente confianza en eso. ¿Se cree que pueden ser grupos organizados? A ver, yo aquí me cuelgo un poco de lo que dijo el fiscal nacional hace algunos días, en términos de que ninguna hipótesis es descartable, en términos de la intervención de personas eventualmente del extranjero, ¿no es cierto?, grupos organizados dentro del país. ¿Narco? Efectivamente, eso la investigación va a tener que determinar en definitiva quiénes son. Pero cuando uno se entrega información es porque no se quiere entorpecer la investigación, un poco para entender, digamos, el tiempo que se ha extendido, porque uno tiende a pensar, digamos, que aquí a lo mejor no ha habido celeridad porque no hay la suficiente información, o no se ha entregado la mayor información para no entorpecer la investigación. Que estamos leyendo ahí, dice, tenemos una gran cantidad de rostros y es cosa de tiempo que sean identificados y enfrenten la justicia. Porque acuérdate, Lucho, que una de las personas que fue detenida, creo que en La Granja, fue a través de la triangulación de información. Primero se determinó el rostro, luego se le asoció a una página en redes sociales,
a otro tipo de información que estaba vinculada también y que comprobaba su identidad. Y finalmente, cuando se juntaron todos los elementos, se pudo dar con una dirección y se lo detuvo. Entonces, imagínate, en una cantidad de 20, 25 personas que entran en un lugar, que es lo que registran algunas cámaras, tienen que ir uno por uno y eso demora un tiempo. Ahora, aquí... Y vincularlo, porque tampoco andan con un nombre acá. O sea, yo me imagino que cuando se presenten y toda esta información, es muy probable que vinculando, haciendo esta triangulación, y horas se va a de poder grabación. establecer desde dónde nace esto tan grave. Incluso acá se planteó, alguien explicaba que el delito de incendio en distintas... Tiene penas muy altas, son muy duras. Sí. Pero trasladando un poco al tema del saqueo que presentaba José Antonio, yo entiendo que todavía no está aprobada la ley antisaqueo, porque fue presentado como proyecto y se ha impulsado con mucha rapidez. Pero, tiene que ir al Senado, al porque Senado, ya fue aprobado por los por los diputados, por la diputados. Cámara de Diputados. Sí. Entonces, cuando se enfrenta un tipo que ha participado y muchas veces en turbas, o sea, que son muy peligrosas porque es difícil de poder contener una turba que va a saquear algún lugar. ¿Cuán difícil se les hace a ustedes efectuar una prisión preventiva cuando se presenta un tipo que ha saqueado a vista y paciencia a todo el mundo? Porque aquí se explicaba si no tenía antecedentes anteriores podría salir efectivamente en libertad. ¿Eso es difícil hoy día de poder efectuar, de que queden en prisión preventiva? A ver, yo diría que cuando son personas con antecedentes anteriores y son detenidas con evidencia suficiente, no es que sea fácil o difícil, pero yo diría que en esta contingencia y quizás un criterio más bien asentado es que estas personas quedan en prisiones preventivas. Para tener una referencia, durante solo este lapso de tiempo, entre el 18 de octubre y la primera quincena de noviembre, las prisiones preventivas son alrededor de 2.000, 2.300, de acuerdo a lo que dicen las estadísticas. ¿Pero de cuántos detenidos, fiscal? No, por eso estoy diciendo en términos de las prisiones preventivas, que representa casi el 10% de lo que en un año normal, entre comillas, ¿no es cierto?, se utiliza esta prisión preventiva. Creo que el dato importante en ese sentido es del total de detenidos, es decir, ¿qué porcentaje del total de detenidos queda en prisión preventiva? Bueno, ese es el dato importante. Bueno, ese es un dato que evidentemente va a tener que ser complementado, pero lo que yo podría decir responsablemente es que, de acuerdo a la experiencia, no solo en Santiago, sino que también en regiones, cuando se pide una prisión preventiva y hay una persona con antecedentes anteriores, efectivamente los tribunales la conceden. Perdón, ¿Cuándo ¿y eso pasa, lo perdón, y determina- cuando se aprobada la ley Eso es antisaqueo? Perdón, Carla. Perdón, y eso lo determina el juez, Sí. ¿no es cierto?, en base a esos datos. O sea, antecedentes anteriores o sin antecedentes y el juez entonces determina si pasa a prisión preventiva o si queda en libertad. Con No una medidas decisión, sino que cautelares. el juez. O sea, la Efectivamente. Fiscalía pide. Claro. Pide y el juez determina según los antecedentes A que ver, tiene ya. sobre la es importante señalar Pero eso que... es importante señalarlo. Sí, sí. Y Fiscal, es importante además también. señalar que respecto de lo que se dijo por parte de personeros de gobierno en términos de que no estábamos haciendo nuestra función, ¿cierto? Y que el fiscal nacional tampoco había tomado en este caso ninguna medida. Hay que decir que nosotros tenemos como instrucción, a propósito de lo que estamos hablando, que en robos en lugares no habitados, los conocidos saqueos en este periodo, cuando hay una persona con antecedentes anteriores, ¿no es cierto?, hay que pedir prisión preventiva. Ok. En consecuencia, en ese sentido, tampoco es que nosotros tengamos demasiada libertad para efecto de analizar. Y como digo, los resultados hablan de que en general las personas quedan en prisión preventiva por parte de los jueces de garantía, Es que yo consiguiendo esa medida yo tenía cautelar. unas cifras que las estoy buscando y no las puedo encontrar. Sí, si yo me sé voy al de cuáles son. arriba. Pero yo tenía unas cifras que indicaban que era un porcentaje muy alto. menor el que quedaba en prisión preventiva. Y yo entiendo el tema de los antecedentes. O sea, si tiene antecedentes, obviamente Anteriores. tiene que quedar en prisión preventiva. Pero yo me pregunto si en un contexto como el que hemos vivido los últimos 50 días, un contexto de una cantidad de saqueos gigantesca en que las policías también se han visto superadas, tal como la Fiscalía, tal vez no sería conveniente endurecer un poco las penas y también poner estas medidas de prisión preventiva en mayor cantidad de casos. Claro, a ver, respecto de eso hay que tener cuidado porque hay saqueos y saqueos, por decirlo de alguna manera en términos sencillos. Están efectivamente los actos violentos que parecen haber sido organizados de alguna forma, donde una turba irrumpe, ¿no es cierto?, en un local y posteriormente sustrae especies, en fin, desarrollando una serie de acciones dentro. Y cuando han sido detenidos, efectivamente parecen hechos graves. Pero hay otros casos en los cuales, ¿no es cierto?, nos hemos encontrado con personas que ingresan al local comercial una vez que está abierto, ¿no es cierto?, personas que son vistas por la policía saliendo del local y que como no son las personas que al parecer estaban más involucradas en la organización, bueno, son detenidas, ¿no es cierto?, con especie.
Y en ese sentido aparece desproporcionado a una persona que no tiene antecedentes anteriores imponer la prisión preventiva. Claro, porque yo iba pasando, entré y saqué una caja de leche. Además no hay que olvidar, algo que hemos nosotros también dicho en otras oportunidades, que los contextos en los cuales ocurrieron estos llamados saqueos son muy distintos. Insisto, está el más grave que he descrito, pero vimos incluso, y en la prensa, digamos, tenemos nosotros reportes, de ciertos actos que al parecer fueron, podríamos decir así, incluso hasta dirigidos por personal uniformado, ¿no es cierto? Vimos en la prensa personas agrupadas y una persona uniformada en términos de ordenar el ingreso a ciertos locales. ¿Cómo así? A ciertos locales. Eso me parece bien grave. Sí, Usted dice que uniformados... a ver, es que repita la acusación porque me parece que es muy grave lo que aquí yo tengo un reporte, ¿no es cierto?, de, no sé si se puede mencionar el medio, sí, por supuesto, Radio Bio Bio, del viernes 22 de octubre, donde dice los saqueos a supermercados autorizados por militares. ¿Pero lo dice quién? ¿Pero quién lo dice? Y de hecho, ¿Me permite y de hecho, en esa ocasión, sin ir más lejos, ¿cierto?, la discusión que se planteó en su momento fue que había una versión que hablaba de que los dueños de los locales, ¿cierto?, o los encargados de los locales, habrían de alguna forma autorizado el ingreso. Hasta ese punto se llegaba en términos de, por decir así, la complejidad. ¿A qué voy con esto? ¿Con qué fin el dueño? Con el fin de no generar mayores, digamos... Claro, evitar que le incendien, por ejemplo, el local. O sea, claro, exacto. Que no lo rompieran, que no lo quemaran. Saquen lo que quieran, pero no me incendien el local. Lo que quiero decir, más allá de eso, lo que quiero decir es que la naturaleza de los hechos, la forma de comisión, como decíamos acá, una persona que va pasando e ingresa, digamos, o personas que quizás se encontraban dentro de estos grupos, ¿no es cierto?, que fueron encontrados con especies. Evidentemente que no podemos pretender que todas esas personas queden privadas. No podemos dejar pasar lo que usted está diciendo, porque es una acusación muy grave. Es que algo está en la prensa, que de hecho yo lo estoy únicamente recogiendo, acá está la versión, digamos, y de hecho en la prensa televisiva se pudo ver algunos videos, ¿no es cierto?, que si bien no eran quizás de cámara generalizado, digamos. Claro, pero eran hechos. En consecuencia, el llamado es porque no podemos saber toda la verdad de lo que pasó en todos los supermercados. Justamente tenemos a Simón Oliveros, que también quiere aportar con respecto a este punto. Simón, bueno, tú has estado reporteando esto, has estado en todos los lugares más álgidos. Mira, ¿recuerdas eso de los militares? Bueno, circularon videos, circularon versiones y queríamos escucharte a ti. Sí, perfecto. De hecho, fue uno de los videos que, si mal no equivoco, también lo mostramos al aire, que da cuenta en la comuna de Quilicura de un diálogo en donde un militar y también otro de la región del Biobío, en Concepción, en donde un militar claramente se le escucha decir y se le escucha hablar con las personas que estaban ahí para facilitar el ingreso. Y de hecho el militar en ese video que circuló por las redes sociales es claro en decir, o sea, no hay una lectura de lo que él dice. Él dice, ¿sabe qué? Tenemos la autorización del dueño para que ustedes entren. Acá lo que queremos evitar, y lo dicen estas mismas palabras, es que incendien la weá. Eso es lo que dice el militar en ese video. Con esas mismas palabras, exacto. Y efectivamente esos registros están y luego de eso se abren las puertas y de hecho ingresan. ¿Qué es lo que uno, cuando ocurrió eso, qué es lo que uno reportea? Off the record nos decían que el daño menor, eso era lo que se buscaba en esa instancia, porque parar una turba de 500, 600 personas con fusiles de guerra, claramente eso puede haber terminado en una situación que sería de mucho lamentar, pero efectivamente esos audios existieron, no son interpretaciones de audios que se escucharon, no son videos en primer plano, en donde se ven a los militares efectivamente dialogando con los manifestantes, en donde se les da esa autorización y esgrimen, lo que decía el fiscal, ese eventual argumento para poder hacer el ingreso, para evitar que se incendiara, se rompiera, se quemara el lugar y se sacaran finalmente los productos que a razón de lo que pueden hacer en suma y resta los dueños quizás les convenía. Pero lo que no se pudo comprobar es que si la instrucción provino directamente del dueño del establecimiento o fue una decisión particular de los militares. Lo que a mí me dicen off the record es que para evitar un daño mayor se tomaron esas atribuciones. Claro, no se pudo comprobar, pero sí, al menos está en el texto, digamos. Sí, los militares dicen, fuimos autorizados por el dueño. Ya, Simón, gracias por ese dato. Claro, entendido en el contexto de evitar un daño mayor, se entiende, pero de todas maneras... Del dueño. Ahora, hemos visto en el despacho una serie de leyes que tienden a fortalecer la agente de seguridad, anti-saqueo, anti-encapuchado, anti-barricada, utilización de espacios semipúblicos, semiprivados o privados, en fin, que ayer un par de diputados decían que no leyeron bien
el texto y después se arrepintieron de haber votado, el diputado Boric y el diputado Jackson, que decían que el gobierno como que los engañó, una cosa muy extraña. Pero me gustaría preguntarle, ¿esta batería de leyes desde la óptica del Ministerio Público van a servir finalmente para recuperar el orden público? No, yo creo que esa es la pregunta que hace la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Nuestra impresión es que aquí hay un tema de capacidad operativa, fundamentalmente de las policías para efecto de poder prevenir los delitos y una vez que ocurran para poder capturar a las personas. Tiendo a pensar que ahí efectivamente tenemos un tema acá. Como ustedes dicen antes, tenemos orden público versus persecución de los delitos. Y como digo, tiendo yo a pensar que el trabajo que se está haciendo en tribunales está siendo adecuado en términos de obtener los resultados que se pretenden obtener, de acuerdo con la naturaleza de los casos. Ahora, respecto del alza de pena, bueno, ¿ayuda en algo? Es un tema relativo, porque a ver, yo creo que todas las personas entendemos que hace algunos años en Chile que ha venido, digamos, una intención legislativa que se ha plasmado en proyectos de ley y en leyes posteriormente para subir las penas, determinado número de delitos. Pero nos encontramos, por ejemplo, que la Fundación Paz Ciudadana, para la encuesta de este año, señala que la victimización, digamos, aumentó de 36 y fracción a 40% de fracción. Es decir, no obstante, las penas suben en Chile, ¿no es cierto? Cada vez se elevan las penas, fundamentalmente delito contra la propiedad. Digamos, los resultados no son los esperados en términos de que los delitos bajen. Y en consecuencia puede ser una señal, nadie dice que no, digamos, respecto de que efectivamente va a salir, entre comillas, más caro al delincuente cometer delito, pero la estadística parece no dar la razón a estrategias de ese. Le marco otro punto, porque una de las críticas que se han hecho, sobre todo al comienzo de todo este proceso, al cual llevamos 50 días, era que en las primeras jornadas de saqueo, fundamentalmente en la primera semana, no había presencia de fiscales en terreno, que no se veían en el momento en que se estaba cometiendo un delito, cuando llegaba la policía, o incluso las horas posteriores a ese hecho. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Usted comparte ese juicio? ¿No es así? ¿O singularmente se centró en algunos lugares donde no llegaron y sí llegaron a otros? A ver, escuchamos también esa crítica, ¿ya? Y eso la verdad es que requiere una explicación, ¿cierto? Que, bueno, a casi 20 años de implementación de la reforma, al parecer, digamos, no se tiene muy clara o no se quiere tener clara, digamos, no sé cómo decirlo, en relación con que la función del fiscal es dirigir la investigación y quienes están a cargo, ¿no es cierto?, en terreno, por decirlo así, de las diligencias son las policías. Ahora, ojo, eso opera en periodos de normalidad, entre comillas, si es que pudiéramos decir que estamos en un periodo que no es de completa normalidad. En estos periodos de crisis, ¿no es cierto?, de alta convulsión, digamos, pública, callejera, ¿no es cierto?, con delitos como los que hemos visto a través de los videos, de las imágenes, la verdad es que cuesta imaginar cómo un fiscal podría estar, por ejemplo, en medio de un hecho de saqueo violento a través de una turba. Ojo. ¿Por qué? Porque lo importante ahí, como digo, es controlar el orden, ¿no es cierto?, que las policías hagan su trabajo cuando han llegado, ¿no es cierto?, llevar a cabo las detenciones, y una vez que lo hacen, ¿no es cierto?, el Ministerio Público se hace cargo en términos de cuántas personas detenidas son, ¿no es cierto?, de cuáles son los hechos, nos constituimos en las unidades policiales para efecto de ver los antecedentes de las personas y comenzar a preparar, como digo, la audiencia que es muy próxima, ¿no es cierto? Antes de las 24 horas tiene que haber ya, ¿no es cierto?, una carpeta con numerosos antecedentes para efectos de exponerlos al tribunal. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se comete el delito, la persona es detenida, en el contexto de este estallido, ¿no?, y pasa control de detención? El plazo se respeta, que es el que ha existido siempre, máximo de 24 horas, que en realidad es de 12. En la mayoría de los casos, el hecho fue una tarde, va a pasar el otro día en la mañana. En consecuencia, a la pregunta, entender que la función del fiscal es estar en ese lugar, la verdad es que operativamente no tiene, digamos, y ojo, sin considerar el riesgo para la integridad física, ¿no es cierto?, del fiscal, que va a ser identificado, porque va a ser una persona, digamos, que va a llegar, digamos, desde otro lugar, en un contexto distinto. Hay una información que dice que incluso se han dado salidas alternativas, es decir, por supuesto no prisión preventiva, sino que firma o reclusión nocturna en caso de personas que han sido pilladas con ametralladoras, con especies robadas, incluso con droga. ¿Es así? No, ese antecedente yo no lo tengo.
Yo no manejo antecedentes de que personas por delitos graves hayan quedado, ¿no es cierto?, en libertad. En el caso de las armas me parece extraño porque las últimas modificaciones a la ley de armas efectivamente las endureció mucho en términos de plantear casi una imposibilidad de que la persona quede en libertad cuando se acredita el delito, fundamentalmente, y en consecuencia me parece muy poco probable. O sea, usted lo que quiere decir es que si una persona es detenida con un arma, sí o sí va a quedar en prisión preventiva. Absolutamente. Si es que no fuera así, yo estaría dispuesto a que discutiéramos, digamos, qué caso es. ¿Y con droga? Y con droga también, dependiendo, evidentemente, del volumen de droga. Si es para consumo personal, ¿no es cierto?, que no llega a 1 gramo, qué sé yo, 2 gramos, la verdad es que es bien difícil establecer que hay una conducta tendiente a la venta, por ejemplo. Y en ese caso, claro, se tiende más a interpretar que es para consumo. Pero con altas dosis de droga o una cantidad significativa, la verdad es que lo más probable es que la persona quede privada de libertad. Bueno, no estaríamos hablando de este tema si el subsecretario no hubiese hecho la crítica, de decir que el Ministerio Público no acompaña al gobierno. Entonces, ¿usted coincide con el fiscal Guerra que efectivamente se está utilizando al Ministerio Público como un chivo expiatorio para un problema que es político? ¿Usted cree que esa es la línea, eso explica la conducta de la moneda? Lo que nosotros como asociación queremos es defender nuestro trabajo y respecto de las críticas, claro, las estimamos injustas y cuando uno, digamos, comienza a pensar por qué puede haber surgido, bueno, puede efectivamente ser un flanco al que se recurra para efectos de, en definitiva, como dijo el fiscal nacional, desviar la atención de un problema que es realmente político, ¿no es cierto?, social, económico, donde las demandas de la gente están absolutamente claras. Y la demanda de la gente no parece ser, digamos, que las personas queden libres, no parece ser que exista aquí, ¿no es cierto?, una situación de absoluta, digamos, falta de acción de las policías en términos de detener. Muy por el contrario, o sea, toda esta conversación ha girado en torno de delitos, ¿no es cierto?, contra la propiedad o contra el orden público. Que no hay impunidad, no para nada. Y el tema de los saqueos tampoco. No para nada. Y tenemos un amplio, cierto, espectro de delitos, digamos, que atentan en contra de las personas, que son los cometidos por agentes estatales, ojo. Y en consecuencia, entender que además de todo lo que estamos hablando acá en términos del aumento de los robos, tenemos, ¿cierto?, numerosos delitos, más de 2000 denuncias, digamos, están en tribunales en estos casos respecto a atentados en contra de los derechos humanos. Y ese otro flanco, evidentemente, mucho más complejo, porque incluso hay uniformados que están en prisión preventiva. Ustedes deben comprender lo que es para el Ministerio Público, ¿no es cierto?, actuar formalizando cargos a personas con las cuales, funcionarios con los cuales trabajamos, claro, digamos, por decirlo así, de manera permanente. Eso demuestra la acción del Ministerio Público. Se puede tomar la decisión de no actuar en esos casos o de extenderlo, en fin, o dejar a las personas citadas, no privadas de libertad. No se ha hecho. Pero no imaginamos lo complejo de que aquello. Yo estaba pensando en una pregunta que me parece de sentido común. En el caso del tema de los saqueos, hay mucha gente que está en prisión preventiva, no tengo la cantidad, sí, pero me imagino que es mucha. Cuando se aprueba la ley de antisaqueo, me imagino que se va a hacer con celeridad, ¿esta gente alcanzará a recibir el endurecimiento de las penas que se supone van a ser impulsadas por este proyecto de ley? No, existe una regla, más bien un principio, ¿no es cierto?, en relación con el cual la ley que es aplicable a alguien por la comisión de un delito es la que está vigente al momento de la comisión del delito. O sea, no caería ningún otro saqueo en esta reforma legal. Salvo que una nueva ley, ¿no es cierto?, lo beneficie y no lo perjudique. O sea, no es retroactiva en el fondo. Claro. Efectivamente. Oiga, no es retroactiva. Frente a los saqueos también, que es importante lo que usted marcó acá, que es relevante. También hay muchas teorías, hay distintos tipos de saqueos, usted lo ha planteado. Y se ha hablado también de que hay sospecha fundada de una ligazón entre algunos saqueos y el mundo narco. ¿Ustedes han podido establecer algún vínculo? ¿Han podido establecer una línea que lleve a esa conclusión? Respecto de eso, yo creo que las luces van a estar entregadas a la luz de lo que publicamos acá incluso, en términos de que hay mucha evidencia disponible, hay, entiendo, horas y horas de videos, de grabaciones. No hay que olvidar que respecto de personas detenidas por saqueo se ha ingresado a sus domicilios y se ha encontrado muchas veces evidencia. En consecuencia, una vez que se han llevado a tribunales los casos, a propósito de lo que dijo el fiscal Barro, va a poder estar más claro eso en términos de cuáles son las vinculaciones efectivas. Sí, claro, y afortunadamente en el nuevo sistema de la audienciación pública, la prensa accede y vamos a poder conocer, digamos, cuáles son las vinculaciones de las personas que en definitiva cometen este tipo de delitos. Fiscal, y para terminar, la pregunta que todos nos hacemos, sobre todo en esas comunas del país que están más vulnerables y que todavía reciben saqueos, ataques a las comisarías. Incendios. ¿Qué hace falta
para volver al orden público y si vamos a volver o no, porque uno llega a cuestionárselo. A ver, no es algo que nos corresponda a nosotros como institución, ni tampoco como asociados pronunciar, ¿no? Pero usted tiene una opinión, por supuesto. Sí, claro. Yo me quedo en ese sentido fundamentalmente con lo que ha dicho, reitero, el fiscal nacional en días anteriores. En términos de que este es un problema social, ¿cierto? Y un problema político. Y en consecuencia debería existir un acuerdo en términos de cuál es la política que hay que aplicar hacia adelante. Cuando hablamos de delincuencia, hablamos de un fenómeno multifactorial, dentro de los cuales, evidentemente, los factores que determinan la delincuencia están muchos de los temas que se están debatiendo hoy en día. Ojo, no hay que perder de vista eso. En consecuencia, una buena política, por decirlo así, buenas decisiones de los organismos encargados de eso, buenas leyes, buenas políticas hacia adelante, efectivamente podría, ¿no es cierto?, calmar este estallido, evidentemente bajar los delitos y en consecuencia hacer más sobrellevable el trabajo. Pero más allá de eso, ojo, insisto, la gente puede estar tranquila, puede estar confiada en que el Ministerio Público está trabajando. Los fiscales de Arica Punta Arenas, un reconocimiento para todos ellos, con muy pocas horas de sueño, ojo, me incluyo, con muy poca vida familiar, ¿no es cierto?, en pro de, bueno, lo que hemos hecho, digamos, permanentemente desde que comenzamos a actuar en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, fiscal. Gracias. Gracias, fiscal.